Babilonia. La palabra proviene de la lengua acadia y se pronuncia Babilim, que significa la puerta de Dios. Fue un antiguo estado localizado en la región central sur de Mesopotamia, teniendo su epicentro en la ciudad homónima. Su historia se divide en dos etapas principales: el Imperio Paleo-Babilónico, que abarca de 1792 a 1595 a.C., y el Imperio Neo-Babilónico, que abarca del 612 al 539 a.C., durante las cuales Babilonia dominó toda la Mesopotamia. Tras el colapso de la tercera dinastía de Sumeria de Ur a manos de los elamitas, los amorreos, un pueblo extranjero de habla semítica del noroeste, comenzaron a migrar al sur de Mesopotamia. Estos establecieron una serie de pequeños estados. Uno de ellos fue Babilonia, fundada por Sumuabum hacia el año 1894 a.C. Bajo sus primeros gobernantes, Sumulá, Apil-Sin y Sin-Mualit, Babilonia era una nación pequeña y simple en comparación a sus otros vecinos. Esta situación cambió durante el reinado de Hammurabi, hijo de Sin-Mualit, que gobernó de 1792 a 1750 a.C. Este expandió significativamente las fronteras de su reinado. Las primeras décadas del reinado de Hammurabi fueron bastante pacíficas y utilizó su poder para llevar a cabo una serie de obras públicas, incluida la mejora de las murallas de la ciudad para propósitos defensivos y la ampliación de los templos. Se han hallado un gran número de tablillas de barro y cartas. Estas dan una idea de las labores diarias para gobernar un imperio, desde hacer frente a inundaciones a ordenar cambios en un calendario erróneo o el cuidado de los enormes rebaños de ganado de Babilonia. Hammurabi demostró gran habilidad para organizar al Estado y su burocracia. Incluso sus sucesores adoptaron medidas gubernamentales que éste dejó grabadas en los interiores de las cámaras reales. Su hijo, Samsui-Luná, que gobernó de 1749 a 1712 a.C., logró preservar el poderío y extensión territorial del imperio. Sin embargo, sus sucesores, carentes de talento político y militar, fueron perdiendo el poder ante las revueltas internas y las invasiones. Hammurabi, su legado. Hammurabi, o en acadio Hammurabi, fue el menor de 6 hermanos, pero destacaba del resto por su sagacidad, decisión y astucia, cualidades que su padre, el rey Sin-Mualit, supo valorar abdicando en su favor, tras padecer una repentina fiebre que lo postró en su lecho hasta la muerte. El joven rey logró consolidar el poder rápidamente, extendiendo su dominio sobre Mesopotamia, tras vencer en varias guerras a los reinos vecinos de Bórsipa, Kis y Sipar, reinando desde 1792 al 1750 a.C. Hammurabi, sobre todo conocido por el conjunto de leyes llamadas el Código de Hammurabi. Este fue escrito en el año 34 de su reinado y ampliado en el año 40. El código fue escrito con caracteres cuneiformes en una estela de piedra de diorita de forma cilíndrica de 2,40 metros de altura. En este código Hammurabi logra separar la política de la religión, algo innovador para la época, en la cual los sumos sacerdotes o patesi en ciertos territorios oficiaban funciones reales, además de jueces y generales. El prefacio de la piedra afirma que Hammurabi fue elegido por los dioses de su pueblo para gobernar y traerle las leyes. El código contiene 282 leyes escritas por escribas en 12 tabletas. A diferencia de leyes anteriores, está escrita en acadio, el idioma diario en Babilonia. Tiene una estructura específica y estipula un castigo para cada transgresión de la ley. Los castigos descritos implican la pena de muerte, sanciones económicas y la filosofía del ojo por ojo, conocida como la ley del talión. El código es también uno de los más tempranos ejemplos del principio de la presunción de inocencia, pues sugiere que tanto el acusado como el acusador tienen la oportunidad de aportar pruebas en su defensa. Culto religioso. Hammurabi dominó muchos templos y los sometía a su voluntad,
introduciendo estatuas en muchos de ellos para perpetuar su plegaria y recibir un culto funerario después de morir. Conocía personalmente a los sumos sacerdotes de su imperio y solía generar discordia entre ellos para mantenerlos dominados. Como era habitual en el ámbito mesopotámico, Hammurabi tenía la responsabilidad del funcionamiento del templo, por lo que se le asignaba tributos, ofrendas y los mantenía en buen estado de conservación. En 1767 a.C., construyó la gran muralla de Sipar, que dedicó a los dioses Shamash y Shenirda, aunque también se trató de una medida defensiva para mantener controlados a los invasores amorreos. En su famoso código, los sumos sacerdotes debían también someterse a la ley. Quienes si la ignoraban, por el motivo que fuera, podrían pagarlo incluso con la muerte, aunque por tradición, ciertos privilegios les eran aún permitidos. Los babilonios eran politeístas y sus principales dioses eran Marduk, el más importante de todos, dueño y propietario de la ciudad de Babilonia; Anu era el dios del cielo; Enlil, dios del aire; e Ishtar, diosa protectora del amor y de la guerra. Ejércitos. Ciudadanos para el servicio militar. La formación de cuadros de mando y oficiales. Estos incluso oficiaban de policías locales sobre los territorios conquistados. Había una jerarquía dentro del ejército. Estaba el rey, la máxima autoridad militar, y como tal se le debía obedecer. Estaban los oficiales, que pertenecían a los mushkenum, y los soldados de profesión, que pertenecían a la escala social de los awilum. Estos recibían como recompensa a sus servicios militares el usufructo de tierras y casa durante el tiempo que fueran soldados. Estos derechos, capaz de ser revocados, están reflejados en los artículos 26 y 33 del Código de Hammurabi. La figura del militar fue muy importante durante su imperio. Por ejemplo, si un militar era hecho cautivo y si el rescate de éste no se podía pagar con la propiedad del cautivo, el rescate lo pagaría el templo, y si no el palacio. La gran disciplina que giraba alrededor del estamento militar permitió tener una maquinaria bélica en buenas condiciones, y existían penas por contravenir las leyes que lo regían. Por ejemplo, si un soldado no cumplía bien con sus obligaciones, si reclutaba a desertores o mercenarios como sustitutos, o si se quedaba con pertenencias de otro soldado, era ejecutado y sus tierras volvían al Estado. Economía. La base de la economía era la agricultura, que dependía de la construcción de canales para el riego, los cuales con el desarrollo de la ingeniería y las matemáticas fueron mejorando sus estructuras y recorridos. También había un importante desarrollo de la ganadería, con la cría de ovejas, cerdos, mulas, bueyes para el acarreo y el aumento de la cría de los caballos tan necesarios para la infantería. La pesca en menor escala era arancelada. Los impuestos o tributos al imperio se pagaban en especie, es decir, se entregaban como pago los distintos productos conforme la región producía. En Mesopotamia se cultivaban gran variedad de verduras, como la cebolla, el ajo, el puerro, y frutas como dátiles, granadas, uvas, manzanas, nísperos e higos. Conocían la fermentación láctica y hay una constancia de más de 20 clases de quesos diferentes. La cerveza de trigo fue un importante producto de consumo y comercio, habiendo alcanzado un proceso de conservación dentro de vasijas de arcilla o cerámica que permitieron prolongar su sabor y traslado a territorios lejanos. El comercio a gran escala llegaba a territorios como Egipto, la India y Siria. Este se basaba en la importación de materias primas, como la madera, piedras, metales, o animales, tales como los caballos, camellos. Productos de consumo como las especias, incienso, marfil, telas, perfumes y vino. Babilonia exportaba cebada, dátiles, manufacturas como tejidos,
joyas, calzados y ornamentos, incluso ingenieros, matemáticos, astrólogos y médicos. Se mejoró el sistema de pesas, junto con el avance de las matemáticas y las aritméticas. El descubrimiento del ábaco fue muy importante en el comercio con las comunidades que no sabían contar. Además, desempeñó un papel importante en el desarrollo del concepto del cero, con una importancia indiscutible en las matemáticas. Ciencias. Durante el período paleo-babilónico, las ciencias alcanzaron grandes logros, tanto en medicina como en astronomía y matemáticas. En astronomía, observaron las constelaciones, pensaron que la órbita de la Tierra era elíptica, calcularon la velocidad de los astros utilizando figuras geométricas. Fueron los primeros en registrar por escrito el carácter periódico de ciertos fenómenos astronómicos y en haber aplicado cálculo escrito para formular sus previsiones. Se conocen además docenas de tablillas de arcilla escritas en cuneiforme que hablan sobre observaciones de eclipses y el descubrimiento de constelaciones estelares. En las matemáticas, los babilonios poseían un verdadero sistema de notación posicional, en donde los dígitos escritos en la columna de la izquierda representan valores mayores, tal como nuestro sistema de numeración. En textos de arcilla se encontraron operaciones de números positivos y negativos. Los babilonios habían sido capaces hasta entonces de calcular la fecha de los eclipses, empleando un sistema de numeración sexagesimal junto al decimal. En medicina, los primitivos médicos babilonios mezclaban medicina y superstición, por lo que junto a métodos naturales usaban magia y adivinación. Aprendieron a manipular plantas medicinales para la curación o tratamiento de diversas enfermedades. Conocían el uso curativo de la miel para algunas afecciones. Los médicos babilonios fueron capaces de realizar operaciones quirúrgicas y también de elaboración de pronósticos acertados, recogiendo estos conocimientos de modo escrito en tablillas que narran dichas prácticas. Sabían también que había formas de protegerse de los contagios de enfermedades y también procuraban lavarse con frecuencia las manos por cuestiones de higiene, desde el uso de belladona, cannabis, benjuí, mostaza, mandrágora, tomillo, laurel, lograron crear remedios tanto para la curación de heridas como calmantes. Además, utilizando la arcilla y paños, aprendieron a curar y soldar huesos quebrados.